¿Sabías que 7 de cada 10 personas están comprando casa usada? ¿Sabías también que el subsidio familiar solamente aplica para vivienda nueva? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy veremos una serie de ventajas y desventajas que debemos de tener en cuenta al momento de volvernos propietarios de un inmueble. Las personas tienen muchas dudas al momento de comprar la casa. Una de ellas es: ¿qué casa tengo que comprar? ¿En qué barrio? ¿En qué sector? Y la más importante, si compro vivienda nueva o usada. Hoy veremos 5 características que debemos de tener en cuenta al momento de comprar un inmueble. Esta comparación la vamos a hacer teniendo en cuenta una vivienda usada y una vivienda nueva en estrato 2. El primer punto que debemos de tomar en cuenta es el precio. Normalmente una vivienda usada es un poco más económica que la vivienda nueva. En algunas ocasiones la vivienda usada y la vivienda nueva tienden a emparejar su valor. Este punto va estrictamente amarrado al área de la vivienda, que es nuestro segundo punto. La vivienda usada literalmente es más grande que la vivienda nueva, y esto se debe al siguiente fenómeno. Anteriormente existía una harta oferta de lotes, lo que no está pasando en la actualidad, donde los lotes de la ciudad se están viendo escasos. Esto lleva a que la ciudad se esté expandiendo y a su vez se estén construyendo viviendas un poco más pequeñas que anteriormente. El tercer punto que debemos de tener en cuenta es el estado actual. Cuando compramos una vivienda usada con más de 10 años de antigüedad, debemos de estar concientizados de que tarde o temprano debemos de hacer ciertas remodelaciones o adecuaciones para plasmar la arquitectura actual en su vivienda. ¿La sirena va sobre una cicla o qué? Ya se fue la sirena, por fin. Cuando compramos una vivienda nueva, ustedes me dirán, pero ¿qué puede tener mal una casa nueva? Debemos de tener en cuenta que cuando compramos una vivienda nueva, la mayoría de viviendas de interés social aquí en Colombia la entregan con acabados básicos. Esto quiere decir que debemos de tener un presupuesto para el piso, enchapes, cocina y baños. Actualmente estamos haciendo solamente videos de YouTube. Estamos haciendo videos de todo lo que la arquitectura no cuenta. Tenías curiosidad de preguntar desde hace rato, ¿sí o no? Claro, la curiosidad mata al gato. Bueno, no, pero ya tiene mi hijo. Se suscribe, ¿no? Sí, ahora listo. no, Pues. como Robert, ¿no? Robertson Olaya. Robertson Hola, Olaya. Saulito, ¿cómo Hola. estás? ¿Bien o no? Bueno, chao pues pelado, se cuida, mucho cuidado. El cuarto punto, y no menos importante, es la ubicación que debe tener nuestro inmueble. Una de las primeras preguntas que nosotros tenemos al momento de comprar nuestra vivienda es si esa vivienda está central o no está central. ¿No saben de dónde sale la palabra central? Déjenme explicarles. Se dice que una vivienda está central o no respecto a la ubicación del centro de esa ciudad. Por obvias razones, sabemos que los barrios nuevos no están ubicados cerca al centro de la ciudad, a diferencia de las viviendas usadas que sí lo están. En teoría, las viviendas usadas se llevan por años luz a las viviendas nuevas. Y es que no debemos restarle importancia a la ubicación de nuestra vivienda estando en una ciudad que está presentando graves problemas de movilidad. El quinto punto que debemos de tener en cuenta es el transporte. El transporte es de vital importancia al momento de nosotros iniciar nuestras labores cotidianas. Pues a quién le gustaría tener que caminar por lo menos 15 minutos para abordar el masivo y luego de eso tener que esperar por lo menos 40 minutos más para llegar a nuestro lugar de trabajo. En el próximo video profundizaremos más acerca de este punto quinto, el cual es el transporte, y probaremos cuáles son todos los trabajos que pasan los caleños al momento de transportarnos desde una área de expansión hasta el centro de la ciudad. No te olvides, si te gustó este video, dale like, compártelo y lo más importante, que te suscribas a nuestro canal. Estamos subiendo tips importantes acerca de lo que la arquitectura no cuenta. ¿Cómo me suscribo? Simplemente dale clic en la parte de abajo que dice suscribirse y enseguida en la campanita para que te avisemos el momento exacto en el cual estamos subiendo un video. Dios los bendiga.